Amén. Buenos días, querida iglesia, buenos días a todos los que nos estáis visitando en esta mañana por primera vez. Y me gustaría pues que os sintáis cómodos, que os sintáis bien y que sobre todo preparéis vuestro corazón y vuestros oídos para que sea el Señor mismo, el Espíritu Santo, el que os pueda estar hablando y ministrando en esta mañana a cada uno de vosotros conforme a vuestras necesidades. Amén. Bien, me gustaría que me acompañarais, si puede ser, todos aquellos que tengáis Biblia. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es una historia muy conocida y seguramente la habéis leído muchísimas veces y bueno, pues esta mañana el Señor lleva días martilleándome y lleva días hablándome sobre esta pesca milagrosa y de la cual me gustaría también pues poder meditar y reflexionar en esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Hasta aquí la historia de la palabra del Señor que vamos a compartir y vamos a estar reflexionando en esta mañana. El lago de Genesaret, el cual se nos menciona en el versículo 1, vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir reflexionándolo en esta mañana, ¿de acuerdo? Va a ser algo muy sencillo, pero que yo creo que el Señor va a hablar a cada uno de vosotros de una manera especial y específica conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Así por lo menos es como el Señor ha trabajado también en mi corazón esta semana. El lago de Genesaret, del cual se nos habla en el versículo 1, es el mar de Galilea tan conocido por todos, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 1 que a Jesús le seguía una gran multitud de gente, una gran multitud de personas que se le agolpaban porque solo querían hacer una cosa. Y esto me encanta: oír la palabra de Dios. Jesús era como uno de esos famosos que hoy en día podemos ver que llenan estadios, que llenan campos de fútbol, y era un personaje al cual muchísima gente le seguía. Pero no le seguía porque fuera un buen político o un buen hombre con una gran elocuencia, o no le seguía porque realmente esas personas quisieran escuchar a un brujo o a alguien que les adivinara el futuro. Así como hoy, por ejemplo, podemos ver personas que buscan a otras pues en la brujería, en la lectura de cartas, en el tarot, ponen su confianza en políticos, tal como está hoy en día, cualquiera la pone, ¿verdad? Pero hay muchas personas que quieren escuchar. Pero aquí se nos habla de que este gentío, esta multitud, seguía a Jesús por una razón, y era que querían escuchar la palabra de Dios. Seguramente tú aquí estás en esta mañana también por ese mismo motivo, porque quieres escuchar la palabra de Dios.
Ahora iba a decir, no estás aquí porque yo hable especialmente bien, porque realmente no lo hago. O no estás aquí porque haya multitud de personas aquí también, todos guapos, arreglados, y dices, uy, mira esta qué guapa, uy, este mira qué guapo, qué fuerte, que... No, estás aquí por un solo motivo, y es el de escuchar la palabra de Dios. La multitud tenía hambre de Dios, y Jesús tenía palabras de vida eterna. Jesús mismo dice su palabra que era el pan de vida, y él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Pedro, más adelante podemos ver que dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en esta mañana todos podemos decir así, ¿a quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, si solo tú puedes calmar la sed de mi corazón, si solo tú puedes calmar el hambre que hay en mi corazón, o llenar ese vacío que siento desde hace mucho tiempo, o sanar esa enfermedad, etcétera, etcétera. Pon ahí tu situación, tu dificultad, el motivo que te ha traído en esta mañana a seguir a Jesús para escuchar su palabra. Allá donde iba Jesús, la gente le seguía y le agolpaban en gran manera. Pero Jesús es Dios, y Dios no es un Dios al que le agraden las grandes multitudes. Entendedme bien, a Él le gusta tener intimidad con la persona. A Él le gusta conocerte a ti. Él te mira a ti. Él ahora mismo no está viendo 100 personas reunidas alabándole y adorándole. Él está viéndote a ti, tu corazón, individualmente, personalmente. Y lo podemos también ver cuando, por ejemplo, en otro episodio de la Biblia, en otra historia, vemos a la mujer aquella del flujo de sangre que llevaba 12 años padeciendo una terrible enfermedad, apartada de la sociedad. Y dice que una gran multitud también seguía a Jesús y lo agolpaban y lo empujaban y le apretaban. Pero dice que esa mujer tocó el manto el borde del manto de Jesús. Y dice que Jesús notó que poder salió de él. Y él no se enfocó en la multitud que lo estaba agolpando, que lo estaba empujando o que lo presionaba. Él se fijó en aquella mujer, única y exclusivamente. En esta mañana Jesús te ve. En esta mañana Jesús te mira. En esta mañana Jesús pone su mirada sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu situación. Amén. En esta mañana tú necesitas escuchar la palabra del Señor, porque ella es pan para tu vida, ella es alimento para tu espíritu. En esa multitud podemos ver muchísimas personas de diferentes razas quizá, de diferentes estatus. Podemos ver personas a lo mejor que tenían mucha fe y otras que quizás no tenían tanta fe. En esa gran multitud podemos ver incluso a religiosos, aquellos que iban a Jesús solamente para encontrar algo en lo cual acusarle, solamente para poder encontrar un defecto en lo cual poder decir, aquí te hemos pillado. Y quizá también en las multitudes que nos rodean encontramos personas que quizás se acercan a la iglesia, o se acercan a Dios, o se acercan a Jesús por puro interés. Pero Jesús ve los corazones. Dice la palabra del Señor que Él ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús ve los corazones. Y Jesús en esta mañana está viendo tu corazón, está viendo tu necesidad, está viendo tu fe, está viendo el motivo por el cual tú te acercas a Él en esta mañana. Y Jesús quiere tener un encuentro contigo. Fijaros que Él dejó esa multitud y se fue hacia 2 barcas. Vamos a leer el versículo 2. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Encontramos al Señor a la orilla del mar de Galilea y se encuentra con unos pescadores que ya llegaban de su trabajo, de su jornada laboral. Habían estado toda la noche trabajando, toda la noche pescando, y dice aquí que nada habían pescado. Por lo tanto, ya se acercaba en la mañana y ya llegaba el momento de volver a casa y sin nada que ponerse a la boca, sin nada con lo cual decir, mirad, esto hemos trabajado y esto hemos ganado en esta noche. Las redes, dice que las estaban lavando. Y yo creo que aquí todos hemos paseado en algún momento por un puerto de pescadores, ¿verdad?
por un puerto marítimo, y todos hemos podido ver redes, las redes de los pescadores cuando llegan del mar y las tiran en aquellos montones grandes de redes sucias, malolientes, ¿verdad? Que tienen que limpiarse, que tienen que remendarse. Eso es un trabajo muy costoso. Realmente yo creo que no serviría ni para remendar redes ni para limpiarlas, primero porque no tengo paciencia. O sea, es algo que necesita de mucha paciencia, cuidar las redes, porque son enormes, pesan muchísimo y aparte toda la porquería que arrastran del mar, la tienes que desenganchar para que en la jornada siguiente de trabajo esas redes puedan estar arregladas, limpias y puedas tener una buena pesca. Una red rota, una red mal arreglada, sucia, te puede hacer perder la pesca de la siguiente jornada. Cuando los pescadores lavaban sus redes ya era porque habían acabado su jornada laboral. Por lo tanto, era para irse a sus casas, a descansar. Y aunque en aquella noche ellos no habían pescado nada, ellos no estaban lavando las redes para decir, venga, pues ahora después de lavar las redes nos volvemos a echar al mar y venga, a ver si ahora conseguimos algo. No, ellos no estaban lavando las redes porque pensaran volver al mar. Ellos estaban lavando las redes porque la idea que tenían era la de volver a sus casas, con sus familias, sin nada en la mano para echarse a la boca y exhaustos de cansancio, de agotamiento, quizá también de tristeza, de desánimo, ¿verdad? Porque nada habían pescado. Dice el versículo 3, dice, y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El detalle de esas dos barcas lo veremos más tarde, porque nos menciona dos barcas, pero solo se sube en una. Y es porque, como os he dicho al principio, Jesús es un Dios personal. Es un Dios que le gusta la individualidad. A Él no le gusta tratarnos a todos por igual. A Él le gusta tratarnos a todos de manera única y especial, de manera personal. Él no puede tratar igual a fulanito que a menganita, ¿no? Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros y por lo tanto, conforme a nuestras necesidades, a nuestros caracteres, a nuestras formas de ser, Él nos ama y Él nos trata de manera íntima y personal. Aquella barca en la que Jesús entró era la de Simón, la de Pedro. Y es interesante también saber que aquel encuentro fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Es decir, era la primera vez que Pedro iba a escuchar un sermón del famoso Jesús, de aquel al que todas las multitudes le seguían, porque querían escuchar la palabra de Dios. Pedro quizás era la primera, Pedro era la primera vez que escuchaba un sermón de Dios, un sermón de la palabra del Señor. Y quizá tú en esta mañana también es la primera vez que escuchas la palabra de Dios. Quizá es la primera vez que te acercas a una conexión de Zoom, te conectas y dices, bueno, a ver, ¿qué me cuentan? A ver, ¿qué me dicen? Quizá es la primera vez en la cual vas a poder experimentar que Jesús te habla. Quizá es la primera vez en la cual vas a poder experimentar que lo que estamos diciendo te está llegando al corazón y estás diciendo, ¿cómo puede ser? Porque es Jesús, es Dios el que está hablando a tu corazón. Y quizá es la primera vez que sientes que tu corazón palpita más rápido de lo normal. Piensa que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablarte a ti, única, especialmente y personalmente. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro había estado escuchando el sermón de Jesús desde primera línea, porque aunque Jesús se subió a esa barca para hablar a la multitud, un poco alejado de la orilla, en la misma barca que estaba Jesús estaba sentado Pedro, estaba sentado Simón Pedro. Y Simón Pedro había estado escuchando ese sermón desde primera línea. Y seguramente, no lo sé, imaginaos
que en aquella mañana, en aquella barca, Jesús había estado hablando sobre la fe y la obediencia. Jesús quizá había hablado acerca de esa fe que se necesita para creer, de esa pequeñita fe que se necesita para creer, pero también había hablado de lo importante que es la obediencia, de que la fe sin obediencia de nada vale, de que la fe sin obediencia es vana. El caso es que cuando Jesús acaba de hablar a la multitud, se dirige a Pedro y le dice: Pedro, o Simón, aún se llamaba Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Sabiendo eso Jesús, que ya había lavado las redes, que ya estaban dispuestos a irse a sus casas, que la jornada laboral ya había acabado, pero Jesús quería poner a prueba la fe y la obediencia de Pedro. Y quizá en esta mañana Jesús te dice: boga mar adentro, porque lo que no has conseguido hasta ahora, en mi palabra, en fe y en obediencia a mi palabra, lo puedes conseguir. Pero en esta mañana Jesús te está demandando solo un poquito de fe y obediencia. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Y Jesús en esta mañana no te está pidiendo sacrificios. Jesús en esta mañana no te está pidiendo nada que no puedas hacer. Jesús en esta mañana solo te pide fe y obediencia. ¿Qué haces con la palabra que recibes semanalmente? Con las predicaciones que recibes. ¿Qué hacemos? ¿Las escuchamos? Y decimos: ¡wow, qué palabra más buena! Y ahí se queda. La palabra del Señor dice: sed oidores y hacedores, no seáis tan solo oidores, ¿verdad? Fijaros, ¿qué haces con la palabra qué vas a hacer con la palabra de hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te está hablando en esta mañana? Muchas veces decimos: Señor, yo obedeceré tu palabra, yo tengo fe y obedeceré tu palabra. Pero cuando los pastores te dicen algo, te dan un consejo, ¿qué haces con lo que los pastores te dicen? A mí nadie me manda. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Bueno, es un consejo, y con los consejos realmente se hace lo que se quiere. Se puede coger o se pueden desechar. Y el Señor en esa mañana a Pedro le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes. Pedro perfectamente podría haber dicho: bueno, eso lo dices tú, pero yo ya he lavado mis redes y yo me voy para mi casa. Yo me voy a descansar y si quieres ya bogaré mar adentro y echaré las redes esta noche, cuando vuelva a mi jornada laboral. Ya echaré las redes y bogaré mar adentro en 2 días, que ya habré descansado y me habré olvidado de este mal episodio que he tenido esta noche. O ya bogaré mar adentro y echaré las redes en otro momento, cuando me apetezca, o tenga más tiempo de estar por ti, Jesús. Jesús te pide fe y obediencia hoy, no cuando tengas más tiempo, no cuando te vaya mejor, no cuando digas: venga, ahora sí que tengo tiempo para Dios, ahora sí que puedo estar por ti, Dios. Fe y obediencia. Aquella mañana Jesús estaba predicando a una multitud, pero tenía un oidor, como he dicho antes, en primera fila. Y la palabra de Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y esto es muy fuerte lo que dice luego. Dice: engañándoos a vosotros mismos. Fijaros, el que es oidor de la palabra, pero luego no hace nada, se engaña a sí mismo. El que dice: yo creo en Dios, pero no actúa como un hijo de Dios, se engaña a sí mismo. El que oye y no hace, se engaña, dice Santiago. Pero más abajo podemos leer: pero el que oye y hace, ese es bienaventurado en todo lo que hace. Es bienaventurado en lo que hace, todo le irá bien. Acordaos de Josué cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad?
y todo te irá bien. Cuando somos oidores y hacedores de la palabra del Señor, todo nos va a ir bien, para la gloria de Dios. Simón le dijo: Señor, estoy cansado, exhausto, desanimado, estoy sin aliento, estoy un poco hasta traumatizado. Eso estoy parafraseando un poco, ¿verdad? Seguramente Simón le puso excusas a Jesús. Señor, ahora las redes están limpias, lo que quiero es irme a mi casa, cenar o desayunar, porque ya era por la mañana. Desayunar. Lo que quiero es llegar a mi casa y desconectar. He tenido un mal día de trabajo, todo estaba en contra. Sí, seguramente le dijo todo eso. Y nosotros también podemos decirle al Señor: Señor, mira, yo estoy pasando una mala época, no tengo ánimos, no tengo fuerzas, no me siento bien para bogar mar adentro, no me siento con fe suficiente para bogar mar adentro. Pero Pedro le dijo: pero en tu palabra echaré la red. Obediencia, pese a cómo estés, pese a cualquier situación que sea la que estás viviendo, obediencia. El Señor sabe que estás cansado, cansada. El Señor sabe que estás exhausto. El Señor sabe que no te quedan fuerzas. El Señor sabe cuál es tu situación. El Señor sabe incluso que puedes estar enfermo o enferma. El Señor sabe cuántas decepciones te has llevado en la vida. Cuántas veces lo has intentado. Pero Pedro le dice: pero en tu palabra echaré la red. En tus fuerzas continuaré adelante. En tus fuerzas lo volveré a intentar. Es en tus fuerzas, Jesús, le dijo Simón. Versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La obediencia, hermanos, y atentos a esta frase porque me parece que no la habéis oído nunca. La obediencia determina tu futuro. Es una frase que hemos oído muchísimas veces, ¿verdad? La obediencia determina tu futuro. Una frase muy conocida. Muchísimas veces la oímos, pero que es muy real, que es muy verdadera. La fe más obediencia siempre trae fruto. Siempre trae buen fruto. Dice, como hemos leído en su palabra, que el oidor más el hacedor es bienaventurado en lo que hace. Y en esta mañana yo te pregunto: ¿qué es lo que necesitas recoger en tu red? Jesús te dice: coge la red. Ya sé que te has dado por vencido, por vencida. Ya sé que ahora no estás lo suficientemente bien. No te sientes con fuerzas, no te sientes animado. Ya lo sé. Pero el Señor te pregunta: ¿qué es lo que necesitas recoger en tu red? ¿Qué es aquello que por mucho tiempo intentas o estás intentando y no consigues? ¿Qué es aquello que llevas mucho tiempo con la red tirándola al mar y nada recoges? Las noches pueden ser muy oscuras. Aquella noche para Pedro había sido terrorífica. Aquella noche había sido una de las peores noches quizá de su vida, en las cuales no había habido ningún resultado, todo lo contrario. Y quizá tú estás atravesando una de esas noches oscuras. Quizá tú estás atravesando una de esas noches en las que el silencio de nuestros miedos no hay. Es decir, no hay silencio. Nuestros miedos son más fuertes. Nuestros miedos gritan. Nuestros miedos nos atan, nos atemorizan. Las dudas son tremendas. Las dudas gritan todavía más fuerte. Llevas mucho tiempo intentándolo y nada has pescado, nada has conseguido coger con tu red. En esta mañana es Jesús el que te dice: boga mar adentro y echa la red. Es Jesús el que te dice: no te des por vencido, no te des por vencida, no laves aún las redes. Vuelve a intentarlo, aún hay tiempo, aún puedes tener otra oportunidad. El Señor te dice: yo tengo un milagro para ti, pero solo necesitas fe y obediencia.
La fe que no actúa, como he dicho antes, no vale para nada, es muerta, dice la palabra del Señor. La fe sin obras es muerta. La fe necesita obediencia, necesita acción. Versículo 7. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Mira, aquí aparece la otra barca ya. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando uno pone a prueba, ¿verdad? Cuando uno, prueba las bondades del Señor, lo que debe hacer también es que compartirlo. Compartirlo con los que tiene a su alrededor. Compartirlo con los que tiene a su lado. Y en aquella mañana, Simón había bogado mar adentro en obediencia a la palabra del Señor y se había encontrado con un milagro para él. Y quizá tú en esta mañana también tienes un milagro para tu vida. Dios tiene un milagro para ti, confía. Pero luego compártelo. Compártelo con las barcas que hay a tu alrededor. Compártelo con las barcas que están cerca de ti. Haz señas a las barcas que tienes cerca y comparte con ellos las bendiciones que Dios está trayendo a tu vida. Dios siempre nos va a sorprender. Él siempre rebosará nuestra copa, como dice el Salmo 23. Y nosotros somos canales de bendición para otras barcas que necesitan experimentar los milagros de Dios. Somos canales de bendición para otras barcas que necesitan experimentar la bondad de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios. ¿Cuántas barcas tienes a tu lado? ¿Cuántas barcas visibilizas que han estado toda la noche pescando y nada han conseguido? Que llevan mucho tiempo en la orilla y nada han conseguido. Yo te invito a que alces la mirada, a que mires a otras barcas, aquellas personas que necesitan de Dios, aquellas personas que necesitan escuchar, como decíamos al principio, las palabras de vida eterna que Jesús da, que Jesús ofrece. Hay muchas personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Hay muchas personas que todavía no han experimentado el amor de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios. Tú tienes muchas barcas a tu alrededor. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Fijaros, el jueves escuchábamos el viernes en la vigilia escuchábamos un testimonio del jueves. Este jueves, hace 3 días, en el culto de oración, escuchábamos el testimonio de Mariela. Y ella nos explicaba y nos decía, el jueves estuve en el culto de oración y ya finalizaba y estuvimos orando por trabajo para mi marido. Cuando acabó el culto de oración, ¿sabéis qué pasó? Que ella echó las redes, que bogó mar adentro y echó las redes. Y a los 10 minutos le sonó el teléfono y a su marido le estaban ofreciendo un trabajo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es bogar mar adentro y eso es echar las redes en obediencia a la palabra del Señor. Dios le dijo, cree. Creyó y recibió su milagro. En esta mañana el Señor te dice, boga mar adentro y echa las redes. ¿Crees? ¿Tienes fe? Obedece. Actúa en obediencia a la palabra que Dios te está dando en esta mañana. No hay necesidad que se le resista al Señor. ¿Cuál es esa pesca que necesitas en esta mañana? ¿Qué es lo que necesitas que entre en tus redes en esta mañana? Dios te dice, boga mar adentro y echa las redes. No importa cuál sea tu situación, respóndele al Señor y dile, Señor, esta es mi situación, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a obedecer. ¿Hay algo en esta mañana? Vamos a leer el versículo 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fijaros, uno, al ver la gracia de Dios, se puede sentir realmente como se sintió Simón. Y realmente se debe sentir así.
Porque cuando realmente estamos delante de Dios y vemos su amor, su grandeza, su santidad, su bondad, su fidelidad, es cuando nosotros vemos lo mal que estamos, lo pecadores que somos. Y como Pedro exclamamos, Señor, soy pecadora. Señor, te necesito más que nunca. Y quizá en esta mañana tú te sientes así, sientes que el amor de Dios se desborda sobre tu vida y te sientes pecador, te sientes pecadora. Es el momento para que tú puedas arrodillarte delante de Jesús, arrodillarte delante de Dios y decirle, Señor, soy pecador, soy pecadora. No merezco tu gracia, no merezco tu perdón, no merezco tu amor, no merezco tu ayuda, pero agradezco que me hayas visto en esta mañana, que me hayas mirado. Agradezco que estés aquí, conmigo, en mi barca. En esta mañana quizá necesitas pedirle perdón al Señor por tus pecados. Quizá necesitas pedirle perdón por cualquier otra cosa. Algo que está impidiéndote, ¿verdad? Tener una buena relación con el Maestro. Tener una buena relación con Jesús. Si hay algo que te separa en esta mañana de Jesús, arrepiéntete, pídele perdón. Pídele perdón. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Dios hace cosas que nos pueden dejar congelados, como a veces en las pantallas, ¿verdad? Que nos quedamos congelados. Dios hace cosas que nos sorprende. Dios hace cosas que nos deja con la boca abierta. Pero son cosas que debemos compartir, igual que hizo Mariela. Cuando Dios haga un milagro en tu vida, compártelo. Cuando Dios responda a una oración, compártelo. Cuando Dios provea en tu casa, compártelo. Comparte lo que Dios hace en tu vida con los que te rodean. Comparte lo que Dios hace en tu familia, con las demás familias. Compártelo, porque eso le da la gloria a Dios. Y eso abre la puerta del cielo para que la próxima bendición aún sea más grande. Para que el próximo milagro aún sea más sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que el oír es por fe. Y cuando yo estoy escuchando lo que Dios hace en tu vida, mi fe aumenta, mi fe crece. Yo necesito escuchar los milagros que Dios hace en vuestras vidas, porque eso hace que mi fe aumente. Igual que vosotros necesitáis escuchar los milagros que Dios hace en cada una de vuestras familias. Hermanos, compartamos esos peces que Dios pone en nuestras redes. Compartamos esas grandes bendiciones que Dios pone en nuestras redes. Amén. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Los pescadores de la otra barca, Jacobo y Juan, pudieron ver lo que había sucedido desde la noche anterior. Habían visto que toda la noche habían intentado pescar y nada habían conseguido. Pero también vieron la pesca milagrosa. Y quizá en esta mañana pues te encuentras así. Hay alrededor tuyo personas que han visto lo mal que lo has pasado, pero que también han visto el cambio que hay en tu vida desde que conoces a Dios. Han visto lo negro que lo has pasado, como aquella noche, sin ningún tipo de nada, o sea, absolutamente cero en el trabajo, todo negro, sin resultados, pero también han visto que desde que conoces a Dios, en tu vida ocurren cosas, en tu vida ocurren milagros. Los beneficios de ser creyentes también deben contagiar a nuestros familiares. Y yo sé que muchos de vosotros es lo que hacéis. Dios os bendice y ¿qué hacéis? Llamáis corriendo a vuestros familiares, les compartís el enlace del culto, les compartís vuestros milagros, les compartís lo que Dios hace y así es como debe ser. Debemos compartir con los demás lo que el Señor hace en nuestra vida.
Jesús habla al corazón de Simón y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús sube a tu barca, nada va a ser igual. Cuando Jesús entra en tu vida, nada puede ser igual. Porque donde Jesús está, hay cambios. Y si no hay cambios, es que no está. Si no hay cambios, es que no está. La barca de Jacobo y de Juan se quedó en la orilla. Ellos no tuvieron que dar el paso de bogar mar adentro. Ellos se quedaron en la orilla. Luego fueron contagiados de esa bendición, ¿verdad? Pero el que tuvo esa experiencia personal con Jesús fue Simón. Fue Simón. Y él es el que cambió. Nada volvió a ser igual en su vida, en su barca. Y en tu vida nada puede seguir igual. Si has experimentado a Jesús, no puedes continuar igual. Tu comportamiento no puede ser el mismo, como escuchábamos el viernes en la vigilia. Tu testimonio no puede ser el mismo. Tu vocabulario no puede ser el mismo. No puede salir por una misma boca agua dulce y agua salada. No puedes, por una misma fuente no puede bendecir y maldecir. Si Jesús está en tu barca, ya no puedes ser el mismo, si no es que no está. Blanco y en botella. Versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Con este versículo ya acabamos, hermanos. Hermanos, este versículo me habla de un nuevo comienzo. Este versículo me habla de nuevas oportunidades. Me habla de un nuevo tiempo. El Señor se resiste a que formes parte de esa gran multitud que le seguía. El Señor se resiste a que formes parte de esa gran multitud que está ahí, que no sabemos ni quiénes son, ni quiénes eran. Pero en cambio Jesús se enfocó en Simón. Jesús se resiste a que en esta mañana tú sigas siendo anónimo, sigas formando parte de una multitud. Jesús quiere conocerte. Jesús quiere que le conozcas. Jesús quiere subirse a tu barca y tener un tiempo de intimidad contigo. Quizás en un tiempo has estado bogando mar adentro. Quizá en un tiempo atrás has experimentado también las bendiciones de Dios. Quizá en un tiempo atrás le entregaste incluso tu vida al Señor, pero la desgana, la apatía, el desánimo te ha hecho volver a la orilla y ser un mero espectador. En esta mañana el Señor te dice, venga, vamos, yo voy en tu barca nuevamente. Vamos mar adentro y echemos las redes. En esta mañana Dios quiere darte una nueva oportunidad. En esta mañana Dios quiere decirte, boga mar adentro, porque yo voy en tu barca. Y a partir de ahora, los peces se multiplicarán. Casi que romperán las redes y tendrás que llamar a otros. Tendrás que llamar a otros para que vengan y se contagien de las bendiciones de Dios para tu vida. Bogar mar adentro es ir detrás de las promesas de Dios. Bogar mar adentro es no temer. Es tener fe en el que te da la orden y obedecerla. Obedecerla porque es Él el que da la orden. Y no vas en tus fuerzas, vas en las suyas. ¿Quieres seguir lavando redes o prefieres bogar mar adentro? ¿Quieres seguir lavando redes y lamentándote de lo mal que te va todo, de los pocos resultados que tiene, de que tu vida no vale para nada, de que no sabes qué haces aquí? ¿O quieres bogar mar adentro con Jesús en tu barca y recibir las bendiciones que Él tiene para tu vida? Esa pregunta es con la que quiero acabar. Deja entrar a Jesús en tu barca, ten fe y obedece su palabra y verás los milagros para tu vida. Amén. Que el Señor os bendiga.